En primera instancia, buenas tardes, ¿ya? Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que son pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas. Entonces, primero hay que entender que nosotros utilizamos este tipo de pruebas para hacer inferencia estadística, ¿sí? Eso queda claro. Nosotros utilizamos un análisis descriptivo y luego un análisis inferencial para evaluar, por ejemplo, asociaciones, ¿no? Y poder quizás extrapolarlas a la realidad y de eso hacer un tipo de conclusión respectiva, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta idea, les había dicho que la parte descriptiva no la vamos a tocar, pero vamos a ir directo a la parte inferencial, ¿ok? Algo importante en la parte inferencial es de que inferencia estadística habla de un concepto de tomar una muestra, sacar los resultados de esa muestra y pasarla a la conclusión en la población. ¿Okay? Entonces siempre vamos a tener una población, hacemos un muestreo, sacamos una muestra y de esa muestra hacemos inferencia a la población. ¿Okay? Esa es la razón de por qué siempre obtenemos una muestra y esa es la definición de una estadística inferencial. ¿Okay? Cuestión que no es con la descriptiva, ¿no? Porque en la descriptiva nos dedicamos solamente a describir los resultados. Puede ser por frecuencias, puede ser por medias, por medianas, modas, etcétera, ¿no? Y esta descripción, podemos hacer una descripción tanto de la muestra como de la población, ¿ok? De la muestra hablamos con estadísticos, que básicamente son media, varianza, desviación, estándar, proporción, con estas nomenclaturas, y el parámetro es lo mismo, pero con otras nomenclaturas. Y este parámetro habla de la población, solamente para hacer una breve introducción de esto. Y esto sí es importante. ¿Y por qué? Porque la inferencia estadística parte de conocer la forma de muestreos. No en sí cómo vas a muestrear, pero el procedimiento de la razón por la que siempre obtienes una muestra. Siempre nosotros tenemos un universo muestral y en este caso siempre es teórico. ¿Y por qué les digo que es teórico? Porque nunca es posible o casi nunca es posible obtener una descripción de tu universo muestral. Si yo quisiera, por ejemplo, evaluar los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en Perú, ¿ustedes creen que sea posible evaluar a todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Y probablemente sea que no. ¿Por qué? Porque vamos a tener pacientes que, tienen el diagnóstico, pacientes que aún no tienen el diagnóstico, porque de hecho para ir a hacer el diagnóstico de diabetes tienes que ir, sacarte tu prueba de glucosa, etcétera, ¿no? Entonces va a haber gente que tiene el diagnóstico, va a haber gente que aún no tiene el diagnóstico, va a haber gente que ni siquiera la vas a encontrar porque están en zonas muy alejadas, que pueden tener diabetes. Entonces, realmente uno nunca puede evaluar el universo y por eso es algo teórico, es algo subjetivo. Ni siquiera las encuestas grandes pueden llegar a obtener todo el universo. Es poco probable. ¿Okay? Y es interesante e importante establecer cuál es tu universo muestral, ese teórico. Y bueno, eso ya les voy a hablar después. Y a partir de este universo muestral, sacas un supuesto. Este supuesto es de que extraes un marco muestral y tú dices que este marco muestral forma parte de tu universo muestral. Y este marco muestral ya es un poco más concreto. Por ejemplo, si aquí eran los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en el marco muestral ya van a ser pacientes de diabetes con tipo 2, pero por ejemplo de Lima, Perú. Aún es casi imposible evaluarlos a todos. De Lima, Perú, también Lima es bastante grande, ¿no? Va a haber Lima provincia, etcétera. Pero al menos es un poco más concreto, es un poco más tangible, es un poco más factible. ¿Ok? Y a partir de este marco muestral sacamos un muestreo. Este muestreo, pues, no puede ser probabilístico, no probabilístico, y vamos a tener una muestra. Esta muestra va a ser un subconjunto de este marco muestral. ¿Y para qué sacas esta muestra? Porque esta muestra ya es posible de evaluarse. O sea, es posible de recolectarse. Y de esta muestra, los resultados que obtengas vas a generalizarla a tu población. Esta parte se llama inferencia, ¿sí? Estadística. Sin embargo, para que tú des el salto de esta muestra hacia
las conclusiones de la población, necesitas tener dos características principales, que es que la muestra sea representativa y que el tamaño sea apropiado. Decir que sea representativa normalmente se llama que sea aleatoria y que tenga un tamaño apropiado que sea lo suficientemente grande. ¿Cuánto es lo suficientemente grande? No existe un punto de corte, por lo que puede ser subjetivo. Entonces, y eso tienen que tenerlo siempre en su cabeza. Para hacer inferencia estadística necesitamos una prueba, un muestreo probabilístico, un muestreo, por ejemplo, aleatorio, simple o aleatorio, estratificado, no sé, de cualquier tipo, pero probabilístico. Para hacer inferencia estadística, para hacer pruebas estadísticas. Y todas van a ser así, porque casi todas las pruebas quieren hacer inferencia estadística hacia la población. El punto es cuánto de los trabajos que tenemos hacen muestreo probabilístico. Probablemente casi ninguno. Y es porque, si bien pueden abolir ese supuesto de ser representativa, tomando en cuenta que sea lo suficientemente grande. Es decir, con una muestra grande te puedes abolir, no abolir, pero puedes como que botarlo bajo la alfombra, esta cuestión del muestreo probabilístico. Y otra cuestión, la inferencia, o al menos las pruebas estadísticas que buscan inferencia estadística, si bien tú quieres generalizar a la población, en muchos casos no te va a ayudar a generalizarlo a la población. Les doy un caso. Justo estábamos en un conversatorio con el doctor César Cárcamo. No sé si le conocerán, pero bueno, estaba en la brigada de COVID de Palacio de Gobierno y estábamos con, Willy Lescano, con otros doctores que estaban debatiendo mucho sobre estos aspectos, ¿no? En general, no solamente estos, varias cosas, en Cayetano. Y entonces, justo él decía, ¿no? Y me pareció súper interesante y también para decirlo, sí, básicamente todas las pruebas tienen como supuesto que tu muestra sea aleatoria, sea representativa, pero tu estudio en muchos casos no quieres hacer una conclusión hacia la población. A veces solamente quieres presentar un resultado, ver asociaciones y que medidas relativas, ¿no? Que son medidas de asociaciones, solamente quieres ver un valor P y en ese caso, pues, ese supuesto de inferencia estadística no te va a ayudar tanto o no es tan importante, ¿no? Cuestión diferente que es cuando tú, por ejemplo, ya quieres extrapolar a la población, ¿no? Tomas, por ejemplo, no sé, quieres evaluar la asociación entre depresión y cáncer de mama, sacas de un hospital, sacas tu muestra, evalúas ahí, ves que hay asociación y tú dices que en toda la población de todo el Perú existe esa asociación. Cuestión que no puedes hacer, ¿no? Porque no puedes, a menos que haya sido representativa lo suficientemente grande, no puedes llegar a concluir eso. ¿Okay? Entonces, quisiera que se den cuenta de esta diferencia, que si bien todas las pruebas te piden que sea representativa, que sea aleatoria, que sea una muestra suficientemente grande, tú puedes llegar a no tomar en cuenta este supuesto, porque todas tienen este supuesto para hacer inferencia poblacional, porque nacen para hacer inferencia poblacional todas las pruebas estadísticas, también tiene que ver mucho con las conclusiones que quiere tener tu estudio. ¿Ok? Quizás para toma de decisiones sea más importante la parte de inferencia estadística poblacional. En estudios normales que evalúa medidas relativas, quizás no tanto, ¿no? Entonces, bueno, solamente para que sepan sobre estas pruebas. Y aquí hay otro concepto importante que va arraigado a todo lo que antes de ingresar a pruebas estadísticas en sí, que es lo que vamos a hablar hoy día. Y es que es algo que deben tomar en cuenta. Y se llama teorema del límite central. No voy a hablarles exactamente qué es el teorema del límite central, ¿ok? Pero es que esto, a partir de 60, ¿ya? Tú puedes tener una distribución normal de las medidas muestrales, que también es un punto importante para realizar pruebas estadísticas, ¿ok? A partir de 30. ¿Qué quiero decir con esto? No les voy a explicar tanto porque el teorema del límite central es complejo realmente, pero del teorema del límite central nace, por ejemplo, los intervalos de confianza, nace varias cuestiones interesantes, la confianza al 95% y de eso parte el valor P, bueno, en fin. Lo que deben entender es que tú a partir de 30
ya puedes hacer cualquier tipo de prueba estadística. Ojo, que puedes, pero que tengas la suficientemente potencia de buscar las asociaciones, eso es otra cosa. Pero de que tú puedes utilizar esto, sí, porque ya es posible obtener un intervalo, es posible obtener un valor P, etcétera. Y les digo esto porque, por ejemplo, justo tenía unos chicos no me acuerdo de Chiclayo, me parece, que me escribieron y me decían como que le dieron una revisada a un protocolo de su tesis y le decían, por ejemplo, que ellos no podían estimar una regresión de Cox con 100 personas. Y eso es mentira. Tú puedes estimar pruebas estadísticas, tú puedes estimar regresiones desde un valor de 30. Ahora, que te salga significativo o no, bueno, eso es diferente. Que encuentres la asociación que estás buscando, también eso es diferente, porque de hecho puede ser que no tengas potencia para encontrarla, ¿no? Que es otro concepto importante. Entonces, esto es para que sepan cuando hagan su tesis y quizás su asesor le diga que no puede. Y vamos a hablar un poquito ahora sí a la parte de los análisis, ¿no? No tanto, quiero hablarles un poquito de análisis descriptivos, sí, porque tienen que entender cómo es la distribución de cada variable y por ende qué estadístico deberías utilizar y que eso se correlaciona mucho con las pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, ¿ok? Entonces, rápidamente tienen que saber que la clasificación de las variables son categóricas y numéricas y eso deben conocer, básicamente, ¿no? Pueden llamarle cualitativas, cuantitativas, a mí me gusta categóricas y numéricas, ¿ok? Y sinceramente ya no deberían hacerse más problema ahí. ¿Okay? Si van a hacer solamente pruebas de hipótesis, paramétricas o no paramétricas, cualquiera que sea, quédense aquí, en categóricas y numéricas. Si ustedes quieren agregarle un poquito más de level, tienen que entender que las categóricas pueden ser dicotómicas, politómicas, 2 categorías, más de 2 categorías. Y las numéricas pueden ser discretas o continuas, ¿sí? Y podemos hacer acá otra subdivisión, por ejemplo, de las escalas, ¿no? Ordinal, intervalo, etcétera. Pero básicamente me parece que la clasificación de aquí de categorías numéricas es la más sencilla. Y tienen que entender que son categóricas, solamente pueden evaluar frecuencias, ¿sí? Frecuencias absolutas relativas. Bueno, no es que solo puedan, sino se reporta frecuencias, ¿ok? Y en numéricas, para describirlas, es ideal reportarlas con medidas de tendencia central y de dispersión, junto con su dispersión, ¿no? Media, mediana, moda, con variadas desviaciones estándar o rango, dependiendo de la normalidad de la variable. Y eso es lo que quiero ir. Y aquí parte un concepto importante de entender a las variables numéricas. ¿Por qué? Porque las variables numéricas van a ser los principales que les traigan problemas al hacer pruebas estadísticas. Las variables numéricas, como les había dicho, pueden utilizar cualquier medida de tendencia central más dispersión para describirla. Pero ¿de qué va a depender que utilices una u otra? Pues va básicamente de la distribución que tenga tu variable numérica. Existen un montón de distribuciones. Distribución de Poisson, distribución binomial, distribución de Weibull, distribución normal, ¿no? Etcétera. Entonces, cada variable tiene una distribución propia. ¿Okay? No crean que la distribución normal es la única. Entonces, la variable numérica puede tener una distribución normal, sí. Puede tener una distribución de Poisson también. La variable numérica puede tener muchas distribuciones. Cuestión que no pasa en las variables categóricas, que solamente tienen distribuciones binomiales, por ejemplo. Entonces, las variables numéricas son un poco más complejas y hay que entender cómo es su distribución para ver si es que podemos usar una prueba o no la podemos usar. Y tendríamos que pasar a su contraparte, que es la no paramétrica, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una variable numérica, imagínense que tenemos estas personas, 2 años, 20 años, 27 años, 30 años, 80 años. Si se dan cuenta, cuando nosotros no tenemos una distribución homogénea o una que son así, que inicia, pico y baja, es simétrica, pues vamos a ver que tenemos outliers. ¿Qué es un outlier? Que son estos valores extremos. Por ejemplo, tenemos estos 3 están bastante similares, 20, 27, 30. Pero si se dan cuenta, tenemos uno de 2 años y otro de 80 años. En estos casos, cuando tienes una distribución que no es normal y por ende tienes outliers, te conviene más utilizar medianas que medias, porque la media se va a jalar por el outlier. En este caso, miren, la mediana es 27, es la del medio,
y la media es 31.8, porque el de 80 les está jalando, se la jala, ¿ok? Y para saber cuál utilizar, bueno, qué tipo de distribución, si tiene normal o no normal, para poder utilizar estas medidas de dispersión, como la media y la desviación estándar, pues necesitas evaluar mediante un histograma, que es bastante característico para la distribución normal, ¿ok? Hay dos características importantes en la distribución normal. La principal es que la media, la moda y la mediana son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quisieras evaluar que una variable numérica tiene una distribución normal, simplemente podrías ver, estimar su media, su mediana, ver si son iguales y tienes una de sus características. La segunda es que sea simétrica, es decir, veo la distribución, la parto a la mitad y digo, esto es igual que esto. ¿Ok? Y con eso pueden utilizar el histograma, que es bastante común verlo para evaluar distribución normal. Pero tienen que tomar en cuenta que a pesar que cumple estas dos categorías, no siempre las distribuciones van a ser iguales. Por ejemplo, vean esta. Tenemos esta distribución, la partimos a la mitad y vemos que este lado es igual a este lado, básicamente. Pero esta distribución es igual a esta y probablemente no lo sea, porque se dan cuenta, esta es más puntiaguda, esta es más achatada, pero cumplen las mismas características, que la media y la mediana son iguales y que son simétricas. Ambas son distribuciones normales, pero la forma de cada distribución es diferente. Hay otras formas de caracterizar estas distribuciones normales, que son por kurtosis y skewness, que te dicen más o menos la forma, ¿no? Kurtosis es por pico y skewness es por ancho, por ejemplo. Y bueno, de la distribución normal, esto no vamos a hablar, que es del teorema límite central, pero para evaluar esta distribución hay varios métodos. Como le decía, uno de ellos, o el más conocido, es el histograma, que es este, ¿no? Le ponen, bueno, si utilizan stata, es histograma, la variable como normal, lo parten a la mitad y pueden ver simetría, ¿no? Pero hay otros métodos, o sea, no este es el único. Existen los tallos Yoha, la densidad de kernel, ¿no? Existen también métodos numéricos como las pruebas de Shapiro-Wilk, Shapiro-Franza, Komorov-Smirnov. Sin embargo, yo no les recomendaría que utilicen métodos numéricos. Les recomendaría que sí utilicen más de un método, o sea, el histograma más otro método, pero no estos métodos numéricos. Y les digo por qué. Quizás ya en última instancia utilizarlo, pero sucede que estos métodos numéricos dependen mucho del tamaño de muestra. Entonces, muestras muy grandes, así ustedes lo vean así, la distribución, y por ejemplo, no tiene esta colita, que ni se nota que no es normal, te va a obtener como significativo y por ende vas a concluir con este método que no tiene una distribución normal, a pesar que en el histograma quizás lo veas así. Cuestión que no es lo contrario cuando la muestra es muy pequeña. Si la muestra es muy pequeña y tú ves una distribución que no es normal claramente, por ejemplo, vamos a dibujar una, por ejemplo, una así, ¿ya? Una distribución así. A ver, así. Ya. A ver, voy a dibujar una mejor porque sube, así. Por ejemplo, ven una distribución de este tipo, a pesar de que claramente no es simétrica, porque si lo partiera a la mitad claramente no es igual, la muestra, al ser una muestra pequeña, la prueba no te lo va a tomar como significativo. Entonces, ¿es un problema? Claro que sí. En lo personal, yo les recomiendo utilizar, por ejemplo, ver la media y la mediana, que es bastante sencillo, ver este histograma y si es que existe dudas, utilizar un gráfico que se llama el gráfico de cuantiles, que es QNorm. Lo que hace el gráfico de cuantiles básicamente es crear una línea de normalidad y te grafica la distribución. La distribución te lo grafica alrededor de esta línea. Si la distribución va alrededor de esta línea, pues es normal. Si la distribución va así, por ejemplo, claramente no es normal. Y bueno, a ver. Entonces, de hecho, deberían utilizar más de un método, pero el método que también más se les acomode a ustedes, ¿no? Y les digo por qué, porque la definición de normal o no
va a depender de usted realmente, de los autores que evalúen esto. Cuestión que es muy subjetivo, sí, es muy subjetivo. Por eso tienen que tener bastante en cuenta que la importancia de ver la simetría al menos y la mediana, porque también puede afectar esto en sus resultados. ¿Okay? Entonces tienen que hacer un equilibrio básicamente. No pueden ser tan conservadores como tan frescos a la hora de evaluar la normalidad. Les digo conservadores porque a veces muchas personas quieren ver literalmente la distribución de este tipo, o sea, exacta. Y no va a ser posible porque así no trabaja el mundo. No puede ser que vean una distribución así, no sé, así, y que acabe acá. Y yo diría que sí es normal, porque a pesar que le falta esto, es ligeramente nada más. Si lo partiera es casi similar. Y les apuesto que si tuvieran algo así y lo sacan con el gráfico de cuantiles, también verían que es normal. Entonces, realmente no debe ser exacto, porque ninguna variable va a entrar en su categorización de eso, pero al menos que se parezca, ¿no? Que tenga una semejanza a la normalidad. La media y la mediana no tienen que ser totalmente iguales, pero tienen que ser similares. Por ejemplo, uno es 4.5, el otro es 4.8, no son iguales, pero van por ahí, ¿no? Entonces, pero nuevamente va a depender de ustedes. Y ahora sí pasamos a las pruebas estadísticas en sí. Si es que ustedes han leído lo que es el libro Daniels, que es el libro pero es el libro base para entender bioestadística y es creo que una de las primeras cosas que deberías hacer si quisieras hacer investigación. Se dice que para que tú hagas una prueba estadística en sí, una prueba de hipótesis, necesitas tener ciertos pasos, ¿ok? Anteriormente te utilizaban todos estos pasos porque era muy a mano, ¿no? O utilizaban Minitab en ese tiempo. Para que vean que es un libro antiguo, ¿no? Ahora es mucho más sencillo, sinceramente, pero es importante que sepan qué es lo que deben pensar cuando utilizan una prueba de hipótesis. Me parece que... Ah, sí. Ya. Entonces, estos son pasos que deben pensar para elegir qué prueba de hipótesis. Primero, de hecho, tienen que evaluar sus datos, o sea, tienen que ver qué variables quieren relacionar, qué tipo de distribución tienen sus variables, qué tipo de variables son. Si yo tuviera una categórica, ok, tengo que elegir una prueba que tenga las características de evaluar dos variables categóricas. Luego, tengo que formular la hipótesis. Y formular la hipótesis, no ustedes la hipótesis que crean, no, sino con respecto a la prueba que quieran realizar. Cada prueba estadística tiene una hipótesis, chicos. Todos tienen hipótesis. Por ejemplo, si quiero evaluar, la hipótesis que se propone de la prueba es que la proporción 1 es igual a la proporción 2, ok, esto me habla de una prueba que se llama la prueba de chi cuadrado, que de hecho la han conocido, ¿no? Entonces, ¿todas las pruebas tienen una hipótesis? Sí. Entonces, cuando ustedes evalúan lo que es sus datos y sus variables, ya pueden elegir qué tipo de hipótesis se podría ir de acuerdo a los datos que tiene, o que podría evaluarse con los datos que tiene. Lo tercero es revisar los supuestos, y claro está, tú ya planteas una hipótesis y por ende esta hipótesis va arraigada a una prueba, y esta prueba tiene supuestos, y en esos supuestos tienes que ver si los cumplen, porque si no los cumplen puedes llegar a resultados sesgados. Acá te dice que determina la distribución de la muestra, pero bueno, forma parte de la revisar los supuestos, ¿ok? Y luego ya dices, ok, se cumplen los supuestos de esta prueba, es posible utilizarse con los datos que tengo, ok, selecciono la prueba estadística. Y posteriormente formulo una regla de decisión. Y es algo que quizás nunca se lo toman en cuenta. ¿Qué es una regla de decisión? ¿Cuál va a ser tu punto de corte para ver si es estadísticamente significativo o no estadísticamente significativo? Es decir, el valor P. ¿Usted un valor de P de 0.05? Sí, es lo más común. Pero también puedes utilizar un valor P de 0.01.
No es común, no lo es, pero también es posible. ¿Y por qué? Porque ahí tú estás siendo un poco más preciso, ¿no? Ahí tienes un margen de error de 1%, en el otro es de 5%. ¿De qué va a depender que utilices un otro? Pues realmente del autor. Pero sinceramente les recomiendo que sigan utilizando el 0.05 para no hacerse tantos problemas al respecto. ¿Y por qué? Porque es muy, muy, muy conocido en medicina y es muy utilizado en medicina. Y el 0.01 te puede ayudar para ser más cauto en ciertas cuestiones, sí, pero no te va a ayudar tanto cuando quieres hacer un estudio observacional, por ejemplo. No te va a ayudar más, por ejemplo, cuando quieras hacer modelamientos para modelos predictivos, no lo sé, de ese tipo. O sea, que trates de encontrar que la significancia te vaya a, no sé, a tomar una decisión, por ejemplo, para inclusiones en un modelo, que quieras encontrar un modelo estadístico que sea súper bien calibrado, bien estable, ¿no? Bueno, en esos casos quizás. Pero en general, lo más común es utilizar el P de 0.05. ¿Hay algunos autores que utilizan el P de 0.01? Sí, hay algunos. ¿Está mal? No, porque la regla de decisión, ¿quién lo pone? El autor. ¿Ok? Luego calculas la prueba. En este caso, bueno, ellos lo hacían a mano, pero por suerte tenemos paquetes estadísticos. Y por último, formulas la decisión estadística. Es decir, tú ya pusiste tu regla de decisión. Por ejemplo, que el P menor a 0.05 va a ser significativo. Y aquí tú ya tienes que concluir. Si tu P fue menor a 0.05, ¿cuál es tu conclusión? Ok, es significativo, sí, pero tu conclusión en sí, o lo ideal que deberías concluir, es con respecto a la hipótesis que has formulado. Ok, es decir, si es menor a 0.05, yo rechazo la hipótesis nula. Y si es mayor a 0.05, no rechazo, ¿no?, la hipótesis nula. Todo va conforme, de acuerdo a la hipótesis nula, y eso también tienen que saberlo. Entonces, la hipótesis que se formule va a depender, de hecho, de la prueba, ¿no? Y obviamente, una conclusión es rechaza la hipótesis nula, y para hacer más amigable la interpretación, puedes decir que salió significativo, ¿no? Eso vamos a ver en las interpretaciones posteriormente. Pero ahora sí, dentro de las pruebas que son posibles realizarse como prueba de hipótesis, a menos dentro de las más conocidas, porque hay otras. Si tienes dos variables categóricas, puedes comparar proporciones, porque les decía, las categóricas se describen con frecuencias absolutas y relativas, por ende son proporciones. Esas proporciones tú las puedes comparar, sí, con una prueba como chi cuadrado o Fisher. Ahora, si tienes una variable numérica y otra categórica, puedes utilizar otras pruebas. Si tienes que comparar dos, hablas de muestras independientes, pero se traduce, o para hacerlo más sencillo, como dos categorías, ¿ok? Si tienes una variable numérica y una categórica dicotómica, es decir, con dos categorías, pues puedes utilizar t-student o una no paramétrica como Mann-Whitney, dependiendo, ¿no? Si tienes una variable numérica, pero ahora también tienes dos categorías, pero estas eran independientes, estas son pareadas, y ya vamos a hablarlo después. Puedes usar la prueba de T para muestras pareadas y en su contraparte, la no paramétrica, Wilcox. Si tienes la comparación de ya no dos categorías, sino más de dos categorías, politómica, puedes utilizar ANOVA o en su contraparte, Kruskal-Wallis. Y si tienes dos variables numéricas, básicamente puedes usar Pearson y Spearman, ¿no? Correlación. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Cuando quieres comparar proporciones, ¿okay?, dos proporciones, es decir, que tus variables son categórica y categórica, tu hipótesis nula es que la proporción del grupo 1 es igual a la proporción del grupo 2. No puedes tener otra hipótesis nula, ¿okay?, porque lo único que estás evaluando aquí son frecuencias, son proporciones. Y siempre tienen que entender que la hipótesis nula siempre va con el igual, ¿ok? La hipótesis nula siempre es de la igualdad. Eso es clave, clave.
Entonces, la hipótesis nula para comparar dos proporciones es que la proporción 1 de grupo 1 es igual a la proporción de grupo 2. Y acá puedes utilizar estas dos pruebas, Chi cuadrado y Fisher, bastante conocidas. Para Chi cuadrado solamente tiene un supuesto importante, que es que el menos de 20% de las celdas tenga frecuencias esperadas menores de 5. ¿Qué es eso? Imagínense que tenemos este cuadro de mujeres, hombres con depresión y sin depresión. ¿Qué es una frecuencia esperada? Pues la frecuencia esperada se estima de esta manera. Si quisiera tener la frecuencia esperada de esta casilla, lo único que tengo que hacer es... Lo único que tienen que... Lo único que tendrían que hacer es... estaban escribiendo una cuestión importante. Lo único que tienen que hacer en este punto sería multiplicar la columna por la fila. Es decir, 6 por 9 entre 20. Es bastante sencillo. O sea, el total de la columna por el total de la fila entre el total de todo. En este punto te sale 2.7. Si quisieran evaluarlo, por ejemplo, de 5 sería 14 por 9 entre 20. Si quisieran de 2, 6 por 11 entre 20. De 9, 14 por 11 entre 20. Y así les saldría. Estos valores son frecuencias esperadas, ¿ok? Esperadas. Tú esperas que menos del 20% de las celdas tengan frecuencias esperadas menores de 5. 20% de las celdas. Si tenemos 4 celdas, ¿no? Básicamente 20%, más o menos será 1 y pico, ¿no? 1 y pico. Digamos que sea 1, ¿ok? Redondeando mal, pero bueno, 1. Tú por lo menos tendrías que tener una celda que sea menor a 5. Más de eso ya no puedes tener. En este caso tienes 2.7, 3.3, que son menores a 5. Por ende, no se cumpliría el supuesto. ¿Ok? Ahora, ese supuesto también es debatible. Porque si ustedes tienen una muestra súper grande, por ejemplo, 1,000 personas, 400 personas, 700 personas, estas frecuencias esperadas ya no deberían ser menores a 1, sino menores a 5, sino menores a 2. ¿Okay? Es una regla de dedo, pero quédense con esta. ¿Okay? Quédense con esta. Normalmente también cuando tienes muestras bien grandes, tus frecuencias esperadas normalmente son bastante grandes también. Entonces, esta es la principal supuesto para la prueba de Chi cuadrado. Y si es que no te funciona, pues puedes pasar a Fisher. ¿Ok? La interpretación de uno u otro es similar. Tú puedes hacer interpretación en base a tu hipótesis nula o en base solamente si fue significativo o no fue significativo, ¿no? Nuevamente, ¿cuál va a ser su regla de decisión para todo? Básicamente el P de 0.05, ¿no? Si es menor a P de 0.05, significativo, más de 0.05, no significativo. Entonces, si es que hubiera un P menor a 0.05, ya sea de la prueba de Chi cuadrado o la prueba de Fisher, pues ustedes podrían llegar a concluir en que primero las proporciones son siempre si es menor a 0.05. Menor a 0.05. Les había dicho que en esta regla de decisión las conclusiones van con rechazo si es menor a 0.05, ¿no? Rechazo la hipótesis nula. En este caso, si es que es menor a 0.05, tú rechazarías esta hipótesis nula de que la proporción 1 es igual a la proporción 2. Y por ende, si estás diciendo que no son iguales, tu conclusión es que son diferentes, ¿no? Eso es lo que te hace pensar, ¿no? Que existe una diferencia entre las proporciones. Pero la conclusión en base a la hipótesis es rechazo a la hipótesis nula. Lo otro que puedes concluir es que existe una asociación significativa, ¿no? O fue estadísticamente significativo. Más de ahí no hay tanto rollo. Veamos esta tabla.
Esta tabla es de las características de los estudiantes encuestados de primer año y sexto año y este valor P. Este valor P básicamente es una diferencia de proporción. Está evaluando proporciones. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo sé? Básicamente porque, se dan cuenta, es N con proporción, N con proporción, N con proporción. Todas estas son categóricas, menos edad, claro está. Pero todas estas son categóricas y por ende ya sé que esta es una prueba o de chi cuadrado o de Fisher, ¿no? Y la interpretación es igual. En este caso, por ejemplo, salió significativo cuántas comidas consumes al día. Bueno, acá no es chi cuadrado. Sí, acá es chi cuadrado. ¿Cuántas comidas consumes al día? Entonces, si te salió significativo, dices que las comidas al día se asocia al año de estudio. Listo. ¿Podrías concluir así? Sí. O las comidas al día, que consume al día, la cantidad de comidas, las veces de comidas al día que consume al día, se asocia significativamente o estadísticamente significativo con el año de estudio. Lo otro que podrías decir un poco más técnico es que rechazas la hipótesis nula de que las proporciones de las categorías de las comidas que consumes al día según el año son diferentes, ¿no? O bueno, son iguales, rechazas eso. Pero es más complejo, ¿no? Quizás les ayude más diciendo que las comidas que consume al día se asocia con el año de estudio. Nada más. Y ahora veamos las comparaciones de numéricas y categóricas. Si tenemos una variable categórica, pero esta tiene dos categorías, es decir, es una variable dicotómica, ¿sí? Por ejemplo, sexo, femenino, masculino. Tienes en primera instancia como prueba paramétrica la prueba de testeo. Y no sé si ahora se tenga ese concepto, pero al menos cuando yo estaba en pregrado siempre me decía, la prueba paramétrica se utiliza cuando tienes distribución normal. Y la prueba no paramétrica es cuando tienes una distribución no normal. Y eso no es cierto. ¿Okay? La prueba paramétrica tiene supuestos. No solamente la distribución normal, tiene otros supuestos. Sin embargo, si es que no se cumple esos supuestos, ya sea cualquiera, la distribución normal u otro de los supuestos que tenga cada prueba, tú tienes que pasar una no paramétrica. ¿Y por qué? Porque la no paramétrica tiene supuestos mucho más flexibles. Y por ende, al tener supuestos más flexibles, los resultados también pueden ser un poco más flexibles. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes cumplen los supuestos de la prueba paramétrica, la estiman y te salió que es un P estadísticamente no significativo. Pero dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero usar la paramétrica, me voy a la no paramétrica. La no paramétrica te sale estadísticamente significativo. ¿Existe una diferencia? Claro que sí, porque la prueba paramétrica es un poco más rigurosa porque tiene más supuestos. La no paramétrica es más flexible, pero también, por ende, tu resultado también va a ser menos riguroso. ¿Okay? Tienen que utilizarlo cuando merezca utilizarlo, es decir, cuando la paramétrica no te funcione, básicamente. Para la prueba de test student, la hipótesis nula es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2. Es decir, que de la variable numérica, la media de la primera categoría va a ser igual a la media de la segunda categoría. Y para eso tenemos estos supuestos. Primero, que la variable dependiente, o bien la dependiente, que la variable numérica contenga distribución normal en las dos poblaciones a comparar. Y es que en estos tipos de pruebas, poblaciones le llaman a las categorías. ¿Okay? Tienen una categoría, tienen dos categorías. Y lo que te dice es que la variable numérica tenga una distribución normal tanto en la categoría 1 como en la categoría 2. Y tiene que evaluarlo, ¿no? Tiene que evaluarlo en cada categoría, no solamente en una sola, sino en cada una. Y antes se tenía que el supuesto de la prueba de test student era que las varianzas sean iguales. Sin embargo, ya en Stata se han incorporado la posibilidad de hacer un ajuste de las varianzas cuando las varianzas no son iguales. ¿Ok?
Para eso siempre tienes que evaluarlo igual, ¿no? Tienes que ver si es que necesitas hacer ese ajuste o no necesitas hacer ese ajuste. ¿Cómo lo haces? Con este comando que se llama cdtest, que evalúa las varianzas y te saca un valor P. Si es que el P significativo es que las varianzas no son iguales, y si es que el P es significativo, las varianzas no son iguales, y si es que el P no es significativo, las varianzas son iguales. ¿Ok? Y esta es la prueba de test student para los que utilizan Stata, al menos es la prueba de t-test. Pones la primera variable, que es la variable numérica, y le pones coma by y la variable categórica. ¿Ok? Y te va a botar esto. Esta es una prueba de test student para varianzas iguales, por eso es necesario que evalúen las varianzas, porque si no es para varianzas iguales, ustedes le pueden cambiar. ¿Ok? Lo único que tendrían que hacer es poner unique, que es unequal variance, te lo tomo como unequal variance, y te pone que ahora ya te saldría t-test con varianzas diferentes, ¿no? Bueno, tienen que ver que, por ejemplo, el grupo es placebo y nicotina, consumo, creo que era consumo de cigarrillo, no me acuerdo qué consumo era, pero tenían 15 observaciones. Aquí también te bota la media de cada grupo de consumo, ¿no? 28.53, consumo de placebo, nicotina fue 21.46. La desviación estándar y el intervalo de confianza de cada uno de estos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que ver aquí? Lo principal es esto. Esta cuestión de aquí. Este es el valor P de la prueba de hipótesis, perdón, de la prueba de test student. Pero se van a dar cuenta que existe 1, 2 y 3, ¿no? 3 que parecen similares, pero tienen que ver el del medio. ¿Por qué? Porque esta toma una diferencia, una hipótesis nula de igualdad, ¿ok? ¿Qué es lo que normalmente se utiliza? Porque la hipótesis nula de prueba T también puede variar de otra manera. Depende cómo la ponga, y para eso están los otros, pero es más complejo. Lo más común es utilizar esto, ¿ok? Y el valor P es este, 0.02. ¿Es estadísticamente significativo o no estadísticamente significativo? Bueno, espero que lo haya respondido, pero es estadísticamente significativo. Es menor a 0.05. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la conclusión en ese punto? Que las medias, que no rechazo la hipótesis nula, por ende, rechazo la hipótesis nula, por ende las medias del grupo 1 con el grupo 2 son diferentes, ¿no? Otra forma de llegar a concluir que el consumo por grupo se asocia significativamente. ¿Ok? Y si es que no se cumpliera alguno de estos tipos de supuestos, aquí recuerden que ya varianzas iguales ya no es un supuesto, porque puedes hacer el ajuste dentro del Stata, pero lo único acá importante quizás sea la distribución normal en la prueba de test student, ¿no? Si es que no tienes esta distribución normal en cada categoría, pues tienes que pasar a tu prueba de Mann-Whitney, que es la no paramétrica. Y la prueba de Mann-Whitney es similar, la hipótesis no es similar, pero solamente que ya no utiliza medias, sino utiliza medianas. Y es porque se acuerdan, la distribución normal evalúas, ¿cómo lo describías? Con medias. Distribución no normal con mediana. Y eso pasa. El supuesto de aquí es este, que la distribución de la variable dependiente tiene la misma forma en ambas poblaciones. Es decir, que en cada categoría, en las dos categorías, aquí hay 3, pero o bien esta, por ejemplo, que en estas dos categorías, la distribución de la variable numérica es igual. ¿Pero es igual en qué? En forma, no en posición, en forma. Miren esto. ¿Ustedes dirían que son iguales? ¿O se parecen al menos? Sí, tienen una forma bastante similar, si se dan cuenta. Acá le falta una colita, pero en general, miren este grupo con esta frecuencia con esta y esta frecuencia con esta, son similares y la distribución es bastante similar. Entonces, solamente se quiere eso, ¿no? Que la forma de la distribución sea similares. Y el comando para utilizar la prueba de Mann-Whitney es ranksum. Ranksum, la variable numérica, coma, by la variable categórica.
¿ok? Y esta es la prueba de Wilcox, perdón, de Mann-Whitney, pero la de Mann-Whitney utiliza se llama rank sum porque utiliza una suma de rangos, ¿ok? Solamente deben saber eso porque es mucho más útil saberlo cuando lo estimas a mano, pero no es necesario, pues ahora ya todos tenemos bastante practicidad utilizando estos paquetes estadísticos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí nos enseñan a hacerlo a mano esto, o sea, para entenderlo, por qué era una suma de rangos, ¿no? Pero bueno, y esta prueba de Mann-Whitney te va a botar un valor P. Si se dan cuenta, los valores P están como probabilidad, que es esta, ¿ok? Este es el valor P, 0.12. Es un valor significativo o no estadísticamente significativo. A los que pensaron, o al menos susurraron, no estadísticamente significativo, pues están en lo correcto. Es no estadísticamente significativo y por ende, ¿cuál sería mi conclusión? No existe una asociación entre la muerte y la edad. O la mediana del grupo 1 es igual a la mediana del grupo 2. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de este tema que es lo mismo, que es numérica variable con esta es la variable numérica, pero ya no con la categórica con 2 categorías, sino tenemos más de 2 categorías. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Ok? Más de 2 categorías. Y aquí tenemos a ANOVA. ¿Ok? ANOVA es una prueba, un análisis de varianza. Y su hipótesis nula es que la media del grupo 1, es decir, de una categoría, es igual a la media de la segunda categoría, igual a la media de la tercera, y así va a ser igual a la media de todas las categorías que tenga la variable. ¿Ok? Las medias. Y los supuestos de ANOVA es que exista homocedasticidad, es decir, que las varianzas sean iguales, y esto es importantísimo, aquí sí, porque el análisis de ANOVA se basa en las varianzas. Entonces tú para hacerla, necesitas que las varianzas sean iguales. No como en la prueba de T-Student, que era un supuesto, pero tú la puedes corregir. Aquí es crucial. Las varianzas deben ser iguales. Y lo otro es que la distribución normal de la variable numérica sea normal en todas las categorías de la variable categórica, ¿no? Y aquí ustedes solamente tienen que estimar ANOVA con one way, tipo la canción de Blondie. One way productive, las dos variables, ¿no? Numérica y categórica. Y en este mismo, con este mismo comando les va a botar también el análisis de varianzas para ver si existe homocedasticidad, que es crucial en este tipo de análisis, ¿no? La distribución normal, obviamente, ya les dije cómo tienen que estimarlo en un histograma, viendo la media y la mediana, haciendo un gráfico de cuantiles, etcétera, pero la varianza ya les sale con el mismo comando de one way. Y esto se llama un análisis de varianza utilizando el test de Bartlett, ¿ok? Este test de Bartlett te saca una probabilidad. ¿Y qué les había dicho? La probabilidad siempre es valor P. En este caso, este valor P no es el de ANOVA. No tiene nada que ver con lo de ANOVA. Esto es el P para evaluar que las varianzas sean iguales. ¿Se acuerdan que que en un comienzo les dije que la hipótesis nula siempre es de igualdad? ¿Ok? Entonces, si el P menor a 0.05 rechaza la hipótesis nula, ¿yo qué quiero con esta prueba? Que no se rechace, ¿no? Que el P sea mayor a 0.05 para que las varianzas sean iguales. En este caso es 0.7. En este caso, no se rechaza la hipótesis nula, es un P no estadísticamente significativo y por ende las varianzas son iguales. ¿Ok? Y bueno, este es lo de la prueba de Bartlett para ver la igualdad de varianzas, pero también tenemos otro P, otra probabilidad, que es este. Y esta probabilidad es de la prueba de ANOVA. Si cumpliste con esta homocedasticidad de varianzas, pues puedes mirar este P. Y en este caso, el P fue estadísticamente significativo y por ende, las medias de la categoría 1, 2 y 3, en este caso no música, música E ni música C, fueron diferentes, ¿no? Y pueden verlo, pues, ¿no?
Aquí también puede ver la media, 179, 182, 187. Tomando en cuenta esta prueba, estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Okay. Igual, aquí lo pueden ver claramente, pero en algunos casos no es tan claro. ¿Qué se hace ahí? Pues se hace pruebas estadísticas post-hoc para ver cuál es la media que es estadísticamente diferente. ¿Okay? La más conocida es la de Tukey. Ay, no me acuerdo la otra, pero la más conocida, por ejemplo, es Tukey. Bueno, y si es que no les funciona, por ejemplo, si la homocedasticidad no se cumple la homocedasticidad, las varianzas iguales, no se cumple la distribución normal en cada categoría, pues utilizas Kruskal-Wallis. Y Kruskal-Wallis tiene la misma hipótesis nula, solo que cambia media por mediana, nada más. Y lo único que te pide Kruskal-Wallis es lo mismo que la de Mann-Whitney, que la variable numérica, la distribución de esta variable, sea igual o tenga la misma forma en ambas categorías. Y que era eso que les mostraba. Esto, que tenga la igual forma, ¿sí? Igual forma en las categorías. Y bueno, Kruskal-Wallis lo estimas con el comando kwallis. Kwallis, variable numérica, coma, by, variable categórica. Y aquí te va a salir esto, una probabilidad, y lo que tienen que ver es esta probabilidad con empates. Ojo, con empates, ¿ok? Esta probabilidad es de 0.04, 0.004 es estadísticamente significativo y por ende ustedes pueden concluir que existe una asociación entre la variable 11 y la variable 10. ¿No? Nada más. Ahora, vamos a otro punto. Si tenemos una variable numérica y una variable categórica también con dos categorías, pero ustedes les había mostrado que existe para muestras independientes y para muestras pareadas. ¿Qué significa independiente? Independiente es que una categoría no va a tener una relación con la otra categoría. ¿Ok? Pero para muestras pareadas es que lo contrario, que una categoría va a tener relación o va a estar relacionada a la segunda categoría. Por ejemplo, el clásico ejemplo del examen. Les tomamos un pretest ahorita, ¿no? En un pretest, y por ejemplo, el primer alumno sacó 8, el segundo sacó 7, el segundo sacó 10, el otro se aprobó 11. Y yo en este punto doy la charla. Y yo espero que ustedes entiendan lo que les estoy explicando, al menos que me presten atención. Y luego le voy a tomar un post-test. Y luego del post-test, este jaló también, este también, él sacó 15 y esta persona sacó 18. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con pareadas? Tengo una categoría como pretest y tengo una categoría como post-test. Pero si se dan cuenta, una persona tiene doble nota, que es uno del pre y otro es del post. La segunda persona tiene dos notas también. Es decir, esta categoría está relacionada con esta. Claro que sí, porque es de una misma persona. ¿Entienden? Entonces, ¿qué haces en este punto? Pues lo que haces es la diferencia. La diferencia de 2, 3, 5, 7. Y esta diferencia es la que tú evalúas en las pruebas que les voy a mostrar. La primera es la prueba de T-Student, pero para muestras pareadas. Y lo que te evalúa es, la hipótesis nula es que la media de las diferencias, es decir, esas diferencias que hemos obtenido, ¿no? Restando el post-test con el pretest, la media de todas esas sea igual a 0. Es decir, que no haya ningún cambio, ¿no es cierto? O sea, la hipótesis nula de aquí es de, por ejemplo, que en el pretest y el posttest no haya cambios, porque si tú has sacado 11 en el primero y 11 en el segundo, no hay ningún cambio en tu intervención, por ejemplo. Y lo único que te pide para estas pruebas de T-Student para muestras pareadas es que tengas, obviamente, como una distribución normal en cada categoría, igual que la prueba de T-Student normal. Es la misma, sí, solamente cambia la nomenclatura. T-Test var 1 igual a var 2.
¿no? Las variables. Y nada más ven lo mismo del centro y ven que es estadísticamente significativo. Y por ende dicen que la variable 1 se asocia a la variable 2. ¿Sí? Y si no les funciona porque no tienen una distribución normal, pues utilizan Wilcoxon. Y ya Wilcoxon no te evalúa la media, sino la mediana de la diferencia, ¿no? Esa diferencia saca la mediana, el punto medio. Aquí te pide lo mismo que la prueba de Mann-Whitney, que es la que la forma de las poblaciones sean iguales, y el comando son sin rank test. Lo que tienen que evaluar es esto, esta probabilidad. Siempre cuando hay una probabilidad es un valor. Ok. Y eso ya es un poco más complejo, porque estábamos hablando categórica, luego categórica numérica y ahora numérica. Y probablemente nunca lleguen a utilizarlo, sinceramente, a menos que estén evaluando puntajes o... es bastante común utilizar este tipo de pruebas, por ejemplo, cuando evalúas pruebas diagnósticas, test diagnósticos, etcétera. Pero en sí no es muy común utilizarlo porque, vamos, ¿cuántos de ustedes han evaluado un desenlace numérico? No es tan común, sinceramente, que normalmente tu desenlace es sí, no, murió, no murió, tuvo COVID, no tuvo COVID. No, es poco común utilizar una variable numérica como desenlace y por ende también utilizar este tipo de pruebas. Sin embargo, es bueno saberlas, ¿no? Tenemos la correlación de Pearson, que es la paramétrica, cuya hipótesis nula es que no existe una correlación lineal entre X y Y. X quiere decir que la variable 1, Y la variable 2. Lo que te pide es básicamente que tenga X y Y, que sean una relación lineal, X y Y tengan una distribución normal y que la distribución conjunta es normal y variada. Y es un poco complejo, pero lo pueden estimar con el LNB-test, normality tal. Aquí está el comando. ¿Qué quiero decir con normal y variada? Es como si ustedes lo vieran en 3D. O sea, esta debería ser así. Si lo ven en 3D, ¿cómo decirlo? Bueno, es básicamente una distribución acá normal y acá normal. Esa es una normal bivariada, ¿sí? Básicamente no tienen que entender cómo se ve esta distribución, pero sí cómo estimarla, pues, ¿no? Que es con este comando. Básicamente les va a decir ahí si es significativo o si no es significativo y por ende pueden concluir con que si es tienen una distribución normal bivariada o no. Bastante simple, ¿verdad? Y ahora sí, lo importante aquí es esto, que la relación entre X y Y es lineal. Eso sí es crucial para utilizar correlación de Pearson. ¿Y a qué llamamos que la relación sea lineal? Cuando tenemos, por ejemplo, una variable numérica, podemos ver la dispersión de los datos. Y, por ejemplo, ven este X y Y que todos los datos tienen una forma ascendente, ¿no? En cambio, esta es más circular, más o menos así, ¿no? Pero esta, ven que sube y de la nada baja. ¿Cuáles son lineales? La primera, la segunda y obviamente esta no. Lineal quiere decir que sigue un patrón constante, ¿no? Inicia, ¿no? Sube y sigue subiendo. Aquí baja y sigue bajando. O sube y sigue subiendo. Pero aquí sube, se estaciona y luego baja. Esto no es normal. Pero a veces es bastante complicado, ¿no? Ver estas cuestiones. Pero más o menos en esta al menos le pueden agregar que te estime la línea, ¿no? De la distribución como sigue. Pero bueno. Y el comando para utilizar este test se llama pwcore. Le ponen las variables, sig y a. ¿Qué es lo que tienen que ver? Aquí te está diciendo que la relación entre Y con Y obviamente es perfecta, es 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más cerca el valor sea a 1, es perfecto. Obviamente si la variable Y con la misma variable Y van a ser perfectas porque son iguales. La variable X con la variable X va a tener una relación perfecta porque son la misma variable. Lo que tienen que ver es la relación entre X y Y, que es esta, 0.99. Y claramente se acerca mucho al 1, es casi igual. ¿Qué concluyen con esto?
que existe una asociación significativa entre la variable numérica y la otra variable numérica. Y acá este es el valor P, 0.00. Otra forma de concluir este tipo de correlaciones es decir que la correlación entre y X es de 0.99, ¿no? A veces ponerlo en el estimado, este valor, te va a decir qué tan fuerte es la correlación. Hay algunos que lo clasifican en débil, moderada, fuerte, pero en general, como son puntos de corte establecidos al azar, o sea, alguien dijo, este punto de corte va a ser esto, sí, o sea, no tiene una justificación. Solamente quizás podrían ponerlo para que el lector vea a cuánto se está acercando al 1 y propiamente sacar su conclusión, ¿no? Y si es que no les funciona, principalmente por ¿cómo se llama? Este supuesto, que es la relación lineal, pues tiene la correlación de Spearman. Y la hipótesis nula de la correlación de Spearman es que no existe una correlación monotónica. ¿Qué es una correlación monotónica? Bueno, la distribución, bueno, las relaciones entre dos variables numéricas tienen una misma fuerza y una misma dirección, ¿ok? Cuando hablamos de relación monotónica, hablamos solamente de la fuerza, no necesariamente de la dirección, solo de la fuerza. ¿Okay? Por ejemplo, tengo esta distribución, acá va Y, siempre va Y acá, y acá va X. No, por ejemplo, tengo esta distribución que es así. Ok, esa relación tiene una misma dirección y tiene una misma fuerza. ¿Qué pasa si fuera solamente así? A ver, ¿cómo? Por ejemplo, todos los puntos se acumulan aquí. Nuevamente, no tienen una misma dirección porque X se mantiene estable, o sea, siempre va a ser así, la misma, pero Y sigue subiendo, no tiene la misma dirección, no suben a la vez, pero tiene la misma fuerza. ¿Entienden? Básicamente es eso, y esa es la diferencia con la relación lineal. Entonces, es un poco más flexible utilizar la correlación Spearman cuando no le funciona la correlación de Pearson. Ya. Aquí me había confundido, pensé que estábamos hablando de eso. No, porque PW-Core es para Pearson, pero Spearman es el comando para la correlación de Spearman. Y esta correlación de Spearman te va a sacar una probabilidad, ¿no? Que también pueden llegar a concluir. Y ¿se acuerdan que esta era el valor que te evaluaba la correlación de Pearson, que es un valor R? Bueno, Spearman tiene un valor ρ, que es 0.56, por ejemplo, en este caso. Y pueden ver las diferencias que existen. Miren, este es un poco más, porque es un poco más flexible. Por ende, tienen que saber cuál utilizar. Si es que les funciona Pearson, deberían utilizar Pearson. Si es que no, pueden pasar Spearman. Nada más. Entonces, para hacer un breve recapitularis, tienen que entender que las pruebas de hipótesis va a depender del tipo de variable que tienen. Categórica, numérica. Si es categórica, chi cuadrado, Fisher. Si es categórica numérica, tienen que saber si están relacionadas, están pareadas, prueba de T para muestras pareadas, y si es que no le funciona, la no paramétrica, Wilcox. Categórica con numérica, pero para muestras independientes tienen que preguntarse 2 categorías de Student, ¿no? Y si no les funciona, la no paramétrica, Mann-Whitney. Más de 2 categorías, ANOVA. No paramétrica, Kruskal-Wallis. Nada más. Las interpretaciones pueden hacerlo según la diferencia estadísticamente significativa. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la severidad de depresión según el sexo, por ejemplo. Pueden utilizar solamente se asoció significativamente, la variable sexo se asoció significativamente con la severidad de depresión, o basándose en la hipótesis nula de la prehipótesis. Por ejemplo, la media del número de cigarrillos consumidos en el último año fue diferente según el sexo. Por ejemplo, si fuera una prueba de testeo. Entonces, pueden hacer las interpretaciones como se les sea más fácil a ustedes. Yo les recomiendo que utilicen estas, porque a veces un lector, o sea,
cuando tú publicas un paper también esperas que la gente lo lea. Y también tienes que ser un poco bastante, no tan metodológico, no, la palabra no es esa, no tan técnico al momento de redactar, porque a veces las personas que leen o el público al que el objetivo de tu estudio va a ir, no necesariamente saben todas estas cuestiones estadísticas. Por ende, si es que quieres ponerle, por ejemplo, como la prueba hipótesis, puedes ponerla, pero también es qué tanto te va a entender el que te está leyendo, ¿no? Van a tener que ver quién es su público objetivo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos publicar en Jetsi, por ejemplo, queremos publicamos las guías en formato de artículo de investigación. Muchas de las guías que hacemos hacen revisiones sistemáticas. Entonces, al hablar ahí, por ejemplo, de los estimados, de cómo salieron tales estudios, tanto, hay que ser un poco más sencillos al hablar y no tan técnicos, porque el que me va a leer va a ser un médico que quizás sabemos que no sabe tanta investigación. Entonces, tengo que ser lo más accesible posible para que me entienda, ¿no? Entonces, también tienen que ver eso, ¿no? Igual, con el que se sienta más cómodo, pueden utilizarlo. Ninguno de esos está mal, ninguno es mejor que otro, pero también tienen que ver cuáles va a convenir más para su público objetivo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si tuvieran preguntas, pues encantada de poder responderlas. Doctora, muchas gracias por la ponencia. De ahí hay una pregunta. Sí. ¿Por qué siempre la hipótesis nula es la igualdad? Bueno, así está establecido. Siempre es así. Una razón, no he leído la historia de por qué, pero siempre se ha establecido que la hipótesis nula es la igualdad. Es una buena pregunta, pero quizás eso tenga que ver mucho con la historia de cómo nació la hipótesis nula, que realmente no la he leído, sinceramente. Pero lo que deben quedarse es de que la hipótesis nula es de la igualdad, ¿no? Que la hipótesis alterna es lo contrario a la hipótesis nula, que puede ser por diferencia, por ejemplo, ¿no? ¿A partir de qué número considerado que mi muestra es grande? Esa es una buena pregunta y en verdad es que no existe un punto de corte establecido. O sea, nadie te va a decir que a partir de tantas personas considera una muestra grande, porque va a depender mucho mucho de la prevalencia de la enfermedad, mucho de, por ejemplo, la población objetivo, el marco muestral, etcétera. O sea, sinceramente no hay un punto de corte, pero para que tú como investigador sepas que estás en un número con una muestra buena para hacer cualquier tipo de estudio o el tipo de estudio que tú quieras realizar, para eso tú tienes que estimar una potencia estadística, ¿okay? Y con eso vas a ver qué tanta tiene la capacidad tu muestra para poder estimar por ejemplo, una media de asociación o una prueba estadística, ¿no? Y eso lo basas en estudios previos, ¿no? En estudios reportados en poblaciones quizás similares o que han buscado asociaciones similares a la que tú quieres. Pero así, un punto de corte para todo no existe. ¿Okay? Entonces va a depender mucho del tipo de enfermedad que tengas, de la exposición que evalúes, de la asociación que quieras buscar, etc. Esa es otra cuestión de muestreo. Ya. Lo que sucede es que cuando tienes ANOVA, evalúas que si las medias son las medias son iguales entre sí, en cada categoría. Pero ¿qué sucede? Tú puedes llegar a concluir que las medias son iguales o diferentes en cada categoría, pero te falta decir cuál es la media que en verdad es diferente. Y para eso existen unas pruebas post-hoc. ¿Qué significa pruebas post-hoc? Que después de utilizar la prueba ANOVA la utilizas. ¿Cuáles son las pruebas post-hoc? De las más conocidas está Tukey, Bonferroni, Duncan, y hay una más que no me acuerdo, es Chef. Estas pruebas se utilizan después de utilizar ANOVA. ¿De qué va a depender que utilices una u otra? Pues del autor realmente. Pero ¿qué pasa?
Y eso, por favor, tienen que ser bastante... la estadística es buena, ¿ya? Pero cuando está en malas manos, cuando hacen... puede ser un enemigo bastante malo, realmente. Entonces, aquellos, por ejemplo, hay varios autores que solamente buscan significancia estadística. No está bien. O sea, tú planteas desde un inicio cómo vas a evaluar las cosas y si es que no te funcionó, no te funcionó. Pues así son las cosas. O sea, debe haber una razón, pero no busquen todo la significancia. O sea, no es útil y tampoco es bueno. Pero en fin, entonces existen todas esas pruebas POHOP, Bonferroni, Duncan, Tukey, Chef. Sin embargo, para que tú elijas una, también tienes que ser bastante conservador. De estas pruebas que post-hoc, la más conservadora es Bonferroni. Luego sigue Duncan, luego sigue Tukey, luego sigue Chef. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a sacar la prueba, después de ANOVA, vayan a sacar estas pruebas post-hoc, van a tener que elegir una y a veces suelen elegir las que les sale más significativa y no está bien. Esta prueba post-hoc ya debe ir pensada desde que tú ya sabes que tienes una variable categórica de más de 2 categorías. Es decir, en tu protocolo dijiste, ok, voy a tener, por ejemplo, tal prueba, grado de instrucción con puntaje de PHQ-9 y voy a hacer grado de instrucción, va a ser con ANOVA y por ende voy a utilizar después, si es que sale significativo, Bonferroni. Ok, te quedas con Bonferroni. Lo has preconcebido esa idea. No llegas a ver qué es significativo y luego dices, voy a probar con Bonferroni, voy a probar con Duncan, Tukey o Chef. No, eliges una específica. ¿Okay? ¿Y es por qué? Porque les va a salir significativo. O sea, Bonferroni es la más conservadora, es la que quizás fija un nivel de significancia mucho mejor que las demás. Si usan Chef, por ejemplo, les puede salir significativo, Bonferroni les puede salir no significativo, ¿y cuál eligen? Es por eso que siempre deben haberla preconcebido. Elijan una de las pruebas POHOC y con esa se quedan, ¿no? No se hagan tantas bolas ahí. La más común es Tukey, pero también Tukey no es tan conservadora, o sea, es muy flexible. Y cuando son muy flexibles, también te llevan a errores metodológicos, a errores de significancia, ¿no? Así que hay que ser bastante cauteloso ahí, ¿no? Bueno, si su asesor les dije utilicen Duncan, ok, utilizas Tukey, ok, utilizas Chef, ok, no está mal utilizar alguna de esas pruebas, pero también tienes que preconcebirla y no jugar a cuál te sale significativo. ¿Okay? Esa es mi recomendación en ese punto. Nada más. Pero básicamente esas pruebas lo que te dicen es cuál fue diferente. O sea, te hace las comparaciones entre la categoría 1, 2, 2 y 3, y 3 y 1, y te dice cuál de esas medias fueron diferentes, ¿no? Genial, doctora.